Hoy que escuchaba los datos, desde mi punto de vista, algo escalofriantes en la ponencia anterior, de la cantidad de temas que estamos teniendo en las MIPES en Perú, decía, ¿cómo empiezo? ¿Cómo les cuento yo sobre las MIPES? ¿No? Se me ocurrió otros temas y no solo recordar de que yo también fui una MIPE. Mi primer emprendimiento fue a los 8 años. Puse mi bodeguita. Todavía me acuerdo que me peleé con mis papás. Y puse una bodeguita con un saco de azúcar, un saco de arroz, una bolsita de fideos, venían esas bolsas de 5 kilos, una caja de leche, una lata de aceite y una botellita de cañazo en Ayacucho. Por supuesto, como no tenía presupuesto para apenas 10 velitas y 5 cajitas de fósforo. Así empecé, por cual me siento orgulloso, y en base a las presentaciones anteriores yo aclaré un mensaje. Las MIPES son también la esperanza de nuestro querido Perú. Dicho esto, para mí es importante que entendamos algunos conceptos. Yo siempre lo digo. Si hay inversión, hay empresa. Una MIPE es una empresa. Si hay una empresa, hay empleo. Si hay empleo, hay pago, salario. Si hay salario, hay consumo. Y si hay consumo, hay lo que nosotros le llamamos los recursos de donde nace el presupuesto nacional del Perú, que son nuestros impuestos. Cerca del 65% de la recaudación de impuestos del país viene por el impuesto selectivo al consumo, el IGB que pagamos diariamente. Para mí eso es fundamental, un dato importante que tenemos que entender. En teoría, si no hay empresa, no hay Estado. Porque 9 de cada 10 empleos lo genera la empresa privada. Antes escuchábamos cerca de más del 90% de las empresas del país que generan empleos son las chinas. De una PEA que lo tengo calculado, cerca de 18 millones de personas. Entonces nosotros ojalá debamos entender ese proceso del círculo virtuoso, de la relevancia que tienen las MIPES en el Perú. Para entender las MIPES y para entender lo que tiene que hacer el Estado y para entender cómo vemos y cómo debemos trazar una visión del Perú, yo les voy a hacer algunas preguntas. No me lo tienen que contestar, piensen. Yo les pregunto en voz alta a ustedes. ¿Cuál es la visión del Perú? Me gustaría que reflexionen. ¿Quién de ustedes sabe cuál es la visión del Perú? Piensen. Otra pregunta que me gustaría hacer es, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Ustedes creen que el Estado sabe cuál es su rol? La otra pregunta que les quiero hacer, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre un presupuesto público y un presupuesto de una pyme o una empresa? En el sector público pensamos cómo gastar y aún en eso se roba nuestro dinero. En la empresa privada primero tenemos que pensar en ingresar, porque si no ingresamos no podemos gastar. Y qué mejor que ustedes son el ejemplo para entender eso. Primero tenemos que generar. Si no generan, no puedes gastar. La otra pregunta que les quiero hacer es, ¿el Estado escucha? ¿Los políticos nos escuchan? En el Perú sabemos cuál es el rol del Perú
en América Latina, en el mundo. La otra pregunta, ¿cómo creen que se hace el presupuesto del país? El presupuesto del país en el Perú se hace en base a un concepto de territorialidad, no en base a las necesidades de las personas. Dicho esto, como introducción, yo les quería plantear algunos temas importantes. Y me planteo el más importante. Ustedes se han hecho la pregunta, ¿por qué habría decidido vivir el primer hombre de toda América, desde Canadá hasta la Patagonia, en el Perú, en las cuevas de Piquimachay, en Ayacucho? ¿Será que nosotros, sus hijos, aún no somos conscientes y no somos capaces de ver esa magia que se llama Perú? Cuando empiezo a recordar eso, me empiezo a plantear algunos temas importantes. ¿Por qué no plantear una visión de Perú? ¿O cómo podríamos plantear una visión país? Justamente, para tocar un tema puntual, he querido escoger solo un detalle, que es la educación. Nosotros en educación, en la etapa escolar, gastamos $1,200 al año en la educación por cada niño. $1,200 al año por estudiante en la etapa escolar. Ustedes saben cuánto gastan los países de la OCDE. $8,000. ¿Saben cuánto? Vamos a ir a un término un poquito más profundo. ¿Invierte Canadá en la educación? $13,000. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos hablar de educación, de salud, de mejora en la infraestructura, de reducción de brechas, si nosotros en términos de educación solo invertimos $1,200 por estudiante al año? Y yo les pregunto, ¿nuestros estudiantes tendrán la capacidad de competir en este mundo global? ¿Nosotros tendremos la capacidad de competir en este mundo? Cuando estamos hablando de servidores cuánticos, inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, y puedo tardar horas hablando de lo que está pasando en el mundo. La pregunta, ¿cuál va a ser el rol del Perú en ese espacio global? Dicho esto, y después de haber trabajado varias horas, yo quise plantear 4 ejes fundamentales de desarrollo para poner una visión Perú. Uno de ellos, el Perú. ¿Por qué no podría ser el pulmón de alimentación del mundo? Hemos preguntado por qué habría decidido vivir el primer hombre en el Perú, de toda América, dándonos una categoría de país milenario. Y cuando haces ese análisis te das cuenta que el Perú es el tercer país con mayor cantidad de microclimas en el mundo. Es el 4º país más biodiverso del mundo. Es el 8º país con mayor cantidad de reserva de agua dulce en el mundo. Y por si fuera poco, tenemos más de 8,000 kilómetros de ríos navegables en el Perú. Con estos datos, imagínense, yo soy orgullosamente serrano, Chay Manaja no Japón, Janicho ya está ahí. Ancha Kusista Kachkani con el punto, y más para Jalikunao, ya está más. Yo conozco bastante bien
Y no creo que se vea. Pero aquí, solo en la zona sur, Parina, toda la zona sur de Ayacucho, ¿no? Podríamos hacer presas, represas, y se podrían irrigar cerca de entre 500 y 800.000 hectáreas de tierra entre Ica, Palpa, Nazca y Arequipa. Si nosotros entendiéramos eso, ¿por qué no plantear un gran sueño? Ser el pulmón de alimentación del mundo. ¿Por qué no? Hoy seguro ustedes han visto lo que está pasando en Europa. Las huelgas de los agricultores, porque muchos países en Europa subvencionan o subsidian el agro. En el Perú habrá subsidio. En el Perú no necesitamos subsidio. Los peruanos son chambeadores, somos trabajadores, somos resilientes. Y estoy convencido que podríamos hacer mucho. ¿Y eso a qué resultado nos ha dado? Solo voy a dar un dato. Hoy somos el noveno proveedor mundial de frutas. Somos el noveno proveedor mundial de frutas. ¿Y esto quién lo ha hecho? ¿El Estado o las empresas, las pymes? Somos capaces de hacer eso. Hoy exportamos 75.000 millones de dólares al año. ¿Gracias a quién? A los empresarios, a las pymes y a todos los que día a día se esfuerzan para sacar adelante este país. El segundo pilar, les hablaba de 4. El primero es el pulmón de alimentación del mundo. El segundo pilar, yo lo que plantearía, es ser el proveedor de energía sostenible en el mundo. Yo sé que hoy el concepto de la minería está en Perú muy estigmatizado. Voy a tomar prestada la frase del actual ministro de Energía y Minas, señor Muto. Nos hacíamos una pregunta en una reunión y hoy les hago yo exactamente la misma pregunta. Vean lo que a ustedes les rodea y a ver si encuentran algo que no tenga que ver con la minería. Si son capaces de encontrar algo de lo que ven a su alrededor que no tenga que ver con la minería, le regalamos un pasaje a Estados Unidos. Todo tiene que ver con la minería. Si cortamos las flores, usamos tijeras. Para hacer el mueble, usamos maquinaria que tiene fierro. Para hacer los letreros, usamos maquinaria. Todo tiene que ver con la minería. No podemos seguir estigmatizando algo que podría ayudarnos a desarrollarnos y salir justamente de esos $1.200 de presupuesto al año y llevarnos a 3.000, 4.000, 5.000 y ojalá algún día todos los peruanos soñemos que podamos educar, por supuesto, con $8.000 al año por estudiante educaremos mejor que con 1.200 y por lo menos pagaremos mejor a los maestros, mejor a los médicos, mejor a nuestros policías, mejor a nuestras instituciones y ese es el círculo virtuoso que tenemos que ir buscando ver. El otro pilar, el Perú es hoy claramente como orgullo venir el mejor destino culinario del mundo. Gracias a esa gran revolución que empezó el señor gran amigo, además, Gastón Acuña. Trabajó durísimo y hoy somos el mejor destino culinario del mundo con nuestro restaurante, el señor Virgilio Central, del cual nos debemos sentir orgullosos. Somos el mejor destino cultural del mundo. Somos el mejor destino turístico de América. Yo les pregunto, ¿de qué nos sirve eso? ¿De qué nos sirve? El año pasado, no tengo datos del 2023, pero el anterior hemos recibido 2 millones de visitantes. ¿Saben cuánto recibe Cancún solo?
España, 85 millones de turistas. República Dominicana, 10 millones. ¿Qué no tenemos nosotros o qué tenemos para no convertir en el hub del turismo de América Latina o de América? Lo tenemos todo. Tenemos una historia de un libro abierto de 21 años que podemos contar. Les pregunto a ustedes, ¿cuántos países milenarios como el Perú conocen? Y contados con los dedos de la mano, del cual nosotros, los que estamos en este foro, y todos los peruanos, debiéramos ojalá sentirnos orgullosos. Y ese es el tercer pilar para mí fundamental, el hub del turismo de América, que sea el Perú. Lo he puesto al final, el cuarto pilar. Y en esto voy a ser muy buena persona y un poco malo, también, perdóname la expresión. Las MIPES. ¿Quiénes conforman las MIPES? La MIPE será un señor que tiene un taxi y trabaja desde la mañana hasta la noche para llevar el pan a su casa. ¿Será un empresario también? Les pregunto, este señor taxista o la señora que vende frutas en el mercado, ¿tendrá fondo de jubilación? ¿Paga seguro médico? ¿Por qué funciona hoy las MIPES? Porque somos una población joven. Porque la señora del mercado tiene 60, 65 años, 50 años. El señor taxista tiene 60, 65, 70 años. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasará en 20 años? Cuando el señor ya no pueda manejar su taxi. Cuando la señora del mercado ya no pueda ir al mercado a vender su fruta. Y sus hijos no tengan oportunidad de trabajo. ¿Qué pasará? ¿Cómo será nuestro pueblo? Y por eso yo pienso que el cuarto pilar fundamental de desarrollo, de visión del futuro, tiene que ser las pymes. Y cuando hablo de esto, del pulmón de alimentación del mundo, el hub del turismo del mundo, proveedor de energía sostenible en el mundo, y las pymes, esto necesita tener y necesita declararse de interés nacional. Porque los pymes, las pequeñas y medianas empresas, somos y seremos siempre la esperanza de este país. Es por eso que si se declara de interés nacional esos cuatro pilares, podríamos encender esos motores productivos del país para que todos, ojalá, no perdamos la esperanza. Sigamos teniendo ilusión, sigamos soñando, podamos tener oportunidades de tener un trabajo digno y sobre todo un futuro para nuestros hijos. Muchas gracias.